¿Qué harías si, de repente, te transportaras al majestuoso y misterioso antiguo Egipto? Te quedarías boquiabierto ante las imponentes pirámides, el resplandeciente Nilo y el enigmático culto a los faraones. Pero ¿sabías que detrás de esa gloria inquebrantable se ocultan costumbres tan extrañas como inquietantes? Prepárate para descubrir lo más insólito de una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. El embarazo y el parto en el antiguo Egipto no eran solo momentos biológicos, eran toda una experiencia rodeada de rituales, supersticiones y prácticas mágicas. Para los egipcios, la fertilidad era un don divino y el embarazo una señal de bendición celestial. Las diosas Hathor y Taweret eran veneradas como las guardianas sagradas de la maternidad. Hathor, la diosa del amor, la sexualidad y la maternidad, representaba todo lo relacionado con la esencia femenina, mientras que Taweret, la protectora del parto, era representada como un hipopótamo preñado con una enorme barriga, un símbolo de protección para las mujeres en pleno trabajo de parto. Pero las costumbres egipcias para determinar un embarazo eran simplemente increíbles. Olvídate de las pruebas modernas. En Egipto usaban métodos sorprendentes. Uno de los más famosos consistía en la germinación de granos. ¿Cómo funcionaba? Una mujer orinaba sobre semillas de trigo y cebada, y si los granos comenzaban a brotar, ¡bum!, se consideraba un claro signo de embarazo. Además, el tipo de grano que germinaba primero determinaba el sexo del bebé. Trigo para una niña y cebada para un niño. Increíble, ¿verdad? Y como si eso no fuera suficiente, las mujeres embarazadas siempre llevaban amuletos protectores alrededor del cuello para repeler espíritus malignos y el mal de ojo. Los amuletos más populares eran los que representaban a la diosa Bastet o el icónico escarabajo sagrado. En cuanto al parto, la mayoría de las veces ocurría en el hogar, con parteras que no solo jugaban un papel médico, sino también mágico. Estas mujeres recitaban conjuros y utilizaban aceites especiales para aliviar el proceso, haciendo de la llegada de un nuevo ser una experiencia tanto mística como médica. Pero lo más fascinante, y al mismo tiempo perturbador, es la visión egipcia sobre el aborto. Los egipcios conocían una variedad de hierbas y pociones que podían interrumpir un embarazo, pero esta práctica era fuertemente condenada por la sociedad, ya que se consideraba que iba contra la voluntad de los dioses. Una civilización tan avanzada que combinaba magia y medicina con un respeto reverente hacia el ciclo de la vida y la fertilidad. Este es solo el comienzo de lo que el antiguo Egipto tiene para sorprendernos. ¿Te atreves a seguir explorando los secretos y costumbres más oscuros de esta civilización milenaria? En el antiguo Egipto, la muerte era solo el comienzo de un viaje hacia el más allá, y este viaje no podía hacerse solo. Para muchos faraones y nobles, la idea de la vida después de la muerte era tan importante que no solo llevaban consigo objetos valiosos, sino también personas vivas para servirles en la eternidad. Esta práctica macabra de enterrar a los sirvientes con sus amos se daba principalmente durante los primeros periodos de la historia egipcia, como el predinástico y el temprano dinástico. Los hallazgos más sorprendentes de esta práctica se han hecho en las necrópolis de Abidos y Saqqara, donde se han descubierto tumbas de faraones de las primeras dinastías, rodeados de los restos de decenas, y a veces cientos, de sirvientes y cortesanos. Lo más impactante es que estas personas eran jóvenes, saludables, y su muerte probablemente fue violenta y ritual. Eran enterrados en cámaras cercanas a la tumba del faraón, como una representación de su eterno compromiso de servir, incluso después de la muerte. La razón detrás de esta costumbre estaba profundamente vinculada con las creencias egipcias sobre la vida en el inframundo, Duat. Se pensaba que el faraón continuaría viviendo en la otra vida y necesitaría los mismos servicios que en la vida terrenal. Por ello, los sirvientes debían seguir cumpliendo sus deberes en el más allá. Sin embargo, con el paso del tiempo y la evolución de la cultura egipcia, esta práctica fue desapareciendo. Durante el Imperio Antiguo, 2600 a 2100 a.C., el sacrificio humano fue reemplazado por figurillas Ushabti,
Pequeñas estatuas que representaban a los sirvientes y que cobraban vida para cumplir con las necesidades del difunto en la otra vida. En el antiguo Egipto, los matrimonios entre familiares cercanos no solo eran aceptados, sino que se consideraban esenciales para la estabilidad y pureza de la dinastía. Los faraones, como figuras divinas en la tierra, se casaban frecuentemente con sus hermanas o incluso con sus hijas. No era una cuestión de escasez de opciones, sino una estrategia para mantener la sangre real intacta, reforzando la conexión divina entre el faraón y los dioses. La creencia era que el faraón era la manifestación terrenal del dios Horus y su esposa representaba a la diosa Isis. Así el matrimonio entre ellos no solo tenía un propósito político, sino también religioso, simbolizando la unión de las fuerzas divinas. Un caso célebre es el de Tutankamón y su hermana Ankesenamun, cuya unión buscaba fortalecer el poder de la dinastía. Pero como ya sabemos, los matrimonios incestuosos a menudo tienen graves consecuencias genéticas. Los estudios de las momias reales han mostrado que muchos faraones sufrían de trastornos hereditarios y deformidades físicas debido a las uniones dentro de la misma familia. Sin embargo, este fenómeno no se limitaba a la realeza. Durante el periodo ptolemaico, por ejemplo, los matrimonios entre hermanos y hermanas representaban hasta el 20% de todas las uniones, principalmente por razones económicas y la creencia de que mantener la propiedad familiar intacta era vital. A pesar de la práctica extendida entre la élite, los textos sugieren que el incesto entre personas comunes no era bien visto. Esto resalta que, aunque el incesto era una norma en la familia real, no era aceptable dentro de la sociedad general. En el antiguo Egipto, la vida, la muerte y las costumbres eran profundamente misteriosas y a menudo incomprensibles para nosotros. Pero estas prácticas nos muestran cómo las creencias divinas, la política y las estructuras sociales se entrelazaban en una danza eterna de poder y espiritualidad. En el antiguo Egipto, la limpieza y la higiene eran esenciales, pero aún así, había un enemigo persistente que ponía en peligro la salud de todos: las moscas. Estos insectos no solo eran una molestia, sino que también representaban un grave riesgo, al ser portadores de enfermedades que podían amenazar la vida. Sin embargo, los egipcios no se quedaban de brazos cruzados ante tal problema y recurrían a métodos muy peculiares para enfrentarlo. Uno de los más insólitos consistía en utilizar cebos humanos. El historiador Heródoto relató una historia asombrosa sobre el faraón Pepi II, quien gobernó alrededor del siglo XXII a.C. Para librarse de las moscas, Pepi ordenó que sus sirvientes se cubrieran completamente con miel. Los sirvientes debían sentarse inmóviles, atrayendo a los insectos hacia sus cuerpos pegajosos, mientras el faraón y su corte permanecían tranquilos y sin molestia alguna. Las picaduras de las moscas se las llevaban los desafortunados servidores. Este extraño método también se utilizaba en templos y residencias de la élite. Se creía que al mantener alejadas las moscas durante rituales importantes, no solo se evitaba la incomodidad, sino que también se rendía un servicio al dios solar, Ra, cuyo disco estaba asociado con los insectos voladores. Un sacrificio sagrado que nadie esperaba. El matrimonio en el antiguo Egipto no era solo una cuestión personal. Era una institución que reflejaba el orden cósmico de Ma'at, el principio de armonía, verdad y justicia que regía todo. Violar la fidelidad conyugal no solo era un acto de deshonra personal, sino un desafío directo a ese orden sagrado. Las consecuencias de la infidelidad podían ser severas, especialmente para las mujeres. Los registros históricos, como los papiros legales y las inscripciones funerarias, nos cuentan que una mujer sorprendida en adulterio podría ser desterrada de su familia, perder su propiedad y sufrir una drástica caída en su estatus social. Sin embargo, las leyes egipcias rara vez aplicaban castigos físicos o la pena de muerte a las personas infieles, a menos que el adulterio estuviera vinculado a crímenes más graves, como la traición o el robo. En la literatura egipcia, como en la Instrucción de Ptahhotep, se resaltaba la importancia de la fidelidad para mantener la paz social y el equilibrio familiar.
La infidelidad no solo se veía como un acto moralmente reprochable, sino como una amenaza para la estabilidad del hogar y, por ende, para el bienestar de toda la sociedad. Lo más curioso es que, si alguien acusaba a otro de infidelidad y resultaba que la acusación era falsa, el acusador enfrentaba severas repercusiones. Este sistema de justicia ayudaba a prevenir abusos y garantizaba que las acusaciones fueran tomadas con seriedad. La fidelidad conyugal era más que una regla social. Era un pilar fundamental para el equilibrio de la vida, tanto en la tierra como en el más allá. En resumen, el antiguo Egipto no solo nos deja huellas de su grandiosa arquitectura y cultura, sino también de sus innovaciones en el cuidado de la salud femenina. Si creías que todo en su época era divino y místico, piénsalo de nuevo. Incluso las mujeres egipcias sabían cómo controlar su destino, gracias a los secretos de la naturaleza. Si este viaje a los secretos más oscuros y fascinantes del antiguo Egipto te ha sorprendido, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido que te desvelará las historias más intrigantes y misteriosas de la historia. Nos vemos en el próximo video.